Abran sus Biblias, por favor, en el primer libro de Reyes. Capítulo 9, por favor. Primera de Reyes, capítulo 9. Y quiero tocar el día de hoy este pasaje, ¿sí? De hoy pues, estamos en esta serie de En Dios nos gloriamos, para entender o ver algo que Dios ha puesto en mi corazón y que podemos aprenderlo o aplicarlo a la iglesia. Prácticamente esta parte del libro de Reyes tiene que ver con la construcción del templo, ¿sí? Recuerden que Dios habitaba en tiendas, en un tabernáculo que hizo Moisés, y en el corazón de David está el deseo de construirle una casa a Dios. Dios le dice a David que él no la va a construir, sino que la va a construir su hijo Salomón. Y Dios le habla a Salomón y ¿te acuerdan que se le aparece una vez y le dice, ¿qué quieres? Pídeme qué quieres que haga. Y él le pide sabiduría y Dios le da sabiduría y aparte le da riquezas y le da todo. Y Dios había dicho que era Salomón el que iba a construir este templo. Y no nos vamos a meter en la construcción del templo, porque es una enseñanza muy buena, pero hablando de muchas cosas que Dios suple para hacer una casa gloriosa para Dios. Y Salomón hace su casa, la casa del templo de Dios. Salomón hace todo y él termina pues ofreciendo o dedicando esta casa a Dios. Hace una oración de dedicación, pidiendo que la presencia de Dios esté ahí para que cualquiera que busque y vaya sea un lugar de refugio, sea un lugar de muestre la fidelidad de Dios, un lugar de perdón, un lugar de oración. Que la gente, tanto el pueblo, aún el extranjero que llegue a ese lugar pueda encontrar a Dios. Y ese templo representa la morada o el lugar donde Dios iba a habitar, ¿sí? O es el lugar donde Dios iba a habitar. Dios pone unas características para poder permanecer ahí. No las van a cumplir y este templo se va a terminar, pero yo quiero que podamos aplicar o podamos aprender algo sacándolo de ahí y aplicándolo. Número uno, lo podemos aplicar a la iglesia. Porque al momento que hablamos del templo, hablamos de la casa donde Dios va a morar. Y para nosotros puede ser de una manera simbólica que digamos, esta es la casa de Dios, la iglesia, donde Dios nos ha traído y donde Dios ha prometido estar en medio de nosotros, ¿cierto? Es una manera simbólica, aunque sabemos bíblicamente que Dios no habita en medio de paredes y de construcción, sino que ahora el templo somos cada uno de nosotros. Entonces tú lo puedes aplicar y lo podemos ver junto con la iglesia de una manera general por celebrar estos 10 años, o podemos verlo de una manera particular, donde Dios ha dicho que nuestro cuerpo es templo, es casa de Dios, donde Él vive, donde Él mora, y donde es importante que podamos entender que Dios cumplirá un propósito en cada uno de nosotros. Entonces usaremos este pasaje para poder ver qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios promete, y hay una condición, y eso es lo que veremos el día de hoy. Así que quiero leer del versículo 1 al versículo 9, Primera de Reyes 9, del 1 al 9, y después oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Dice así: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella,
para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartéis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, pues esto ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Oramos. Papá, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Dios, porque nos permites el día de hoy venir juntos a leer tu palabra y poder entender lo que tú tienes para con nosotros. Que a través de ella podemos ser ministrados, podemos ser enseñados, instruidos, corregidos, para poder hacer tu voluntad y caminar en ti. Háblanos, ministranos y toma el lugar. Espíritu Santo, no permitas que nada que no sea tuyo pueda salir de nuestra boca, y que todo lo que quieras afirmar el día de hoy, tú permitas que la palabra brote, que la palabra sea un rema sobre sus vidas y puedan hablar y transformar sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, estamos hablando acerca del templo. Salomón ha terminado el templo. Salomón ha orado al templo, o a Dios, dedicando el templo y haciendo, les decía ahorita, una petición: que cualquiera que fuera a ese lugar pueda encontrar a Dios, puede ser escuchada su oración, pueda ser perdonado, pueda ser restaurado, porque era un lugar donde la presencia de Dios iba a morar, iba a estar plenamente. Y llega el momento en que incluso traen el arca de Dios, el pacto, lo ponen en lugar santísimo, y no lo vamos a ir para allá, pero simplemente es mencionar que la gloria de Dios llegó a ese lugar, cubrió tanto una nube, que esa nube no permitía que nadie más pudiera entrar de la presencia gloriosa de Dios en ese lugar. Entonces, esto simplemente como referencia o relaciones que así como Dios ha llegado o llegó a ese lugar y llenó con su presencia en su totalidad, porque nadie más podía entrar por la gloria fue pesada, la nube pesada. Bueno, de la misma manera, Dios está en cada uno de sus hijos. Está completamente, toda la plenitud de Dios habita literalmente en nosotros. Y eso es increíble, como un Dios omnipresente, un Dios todopoderoso puede estar completamente en cada uno de nosotros. Es algo que no se puede explicar, pero Él lo ha dicho, Él está en medio de nosotros. Y mira, vamos a irnos verso a verso a ver qué es lo que Dios nos dice. Versículo 1 dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer. Salomón termina esta casa alrededor de 24 años después de que Salomón llega al trono. Llega Salomón, toma el lugar, el trono, es el rey,
y tardó aproximadamente 24 años en construir el templo y todo lo que tenía que hacer. Ahora, Salomón hizo la casa como Dios lo había ordenado. Otra vez, no se trata de hacer Salomón como él pensaba, como él quería, sino tenía que cumplir los requisitos que Dios había dicho. Versículo 2. Y Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Desde la primera vez, algo que Dios está buscando en Salomón es obediencia. No solamente él, sino en todo el pueblo. Y lo que Dios está buscando es que nosotros podamos obedecer a Dios en todo momento. Lo que Dios quiere es que Salomón guardara sus estatutos con el pueblo, sus mandamientos, todo lo que Dios había establecido. Y es lo que Dios le había dicho a Salomón. Si quieres que esté en tu casa para siempre, tienes que ser obediente, tienes que guardar estatutos y tus mandamientos. Dios fue bueno con Salomón desde el momento en que le apareció, en el momento de que le habló, en el momento en que Dios lo bendijo más de lo que Salomón había pensado. Y esta es la segunda vez que Dios se le aparece a Salomón, habla con él y le da las mismas indicaciones acerca de la obediencia. Algo que quiero resaltar simplemente es que hay una gran diferencia que tenemos nosotros con Salomón. ¿Cuál es? Que te puedes imaginar, Dios habla con Salomón una vez, después pasa tiempo y vuelve a aparecer. Bueno, nosotros no. Nosotros tenemos a Dios todos los días en una relación que podemos estar con Él. Todos los días, Él habita en nosotros. Tú le puedes hablar en cualquier momento, en cualquier instante, y Dios hoy puede estar, Dios está en nosotros como cristianos, como sus hijos, y puedo estar en su presencia para siempre. Cuando uno escucha que Dios le dice a Salomón, pídeme, ¿qué quieres que te dé? Y que vemos cómo Dios le dice, te voy a bendecir, por cuando tú no pides riquezas y todo, y también te daré sabiduría. Muchas veces decimos, híjole, qué bendición. Bueno, Dios nos ha dado mucho más que eso a nosotros. El problema es que no lo hemos aprendido a veces a usar, a activar en nuestra vida. Y bueno, no estoy hablando de riquezas, sino hablo de provisión, porque Dios ha permitido proveer todo lo que nosotros necesitamos. Pero es una bendición que podamos tener a Dios en todo momento en nuestra vida. Versículo 3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Lo primero que le dice Dios a Salomón, esta en ocasión que se le aparece, es yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. La oración que hace Salomón en el templo es que Dios estuviera ahí, que Dios santificara, que Dios llenara el templo con su presencia. Y podemos aprender nada. La oración de Salomón no hubiera tenido ningún efecto, ningún beneficio si Dios no lo hubiera escuchado. O sea, de nada sirve que oremos, le hablemos a Dios si Él no escuchara. Sería una pérdida de tiempo. Pero tenemos una seguridad siempre que Dios escucha nuestra oración. Mira lo que dice. Vamos a ver algunos versículos para poder ir aprendiendo cosas en este pasaje. Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, 14 y 15, dice así: y esta es
la confianza que tenemos en Él. Hay una confianza. ¿Cuál confianza? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios escucha nuestra oración. Ahora, pareciera algo tan lógico y tan normal, pero muchas veces en el momento difícil, pareciera a veces que Dios no escucha mi oración. Pareciera que Dios no nos escucha lo que necesitamos. Pero no es que Dios no nos escuche, Él nos escucha, pero Él sabe lo que es bueno y lo que no es bueno para nosotros. Él sabe lo que nos va a dar. Y la Biblia me enseña que siempre que sea conforme a su voluntad, bueno, Él nos va a dar lo que queramos. ¿Te puedes imaginar cómo sería nuestra vida si Dios nos diera todo lo que le pidiéramos? ¿Te puedes imaginar? De todos. ¿Cuántas veces hemos orado mal? ¿No es cierto? A veces, a lo mejor inconscientemente, ay Dios, pues que le pase algo, ¿verdad? Ay no Dios, que le quítale eso porque eso era mío. No sé, X. Entonces imagínate que Dios contestara nuestras peticiones siempre que dijéramos. Pero no. Sabemos nada más y tenemos esta confianza que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a oír y va a hacer lo que sea necesario. Entonces, número uno, Dios escucha nuestra oración, ¿cierto? Algo que también decía ahí en el libro de Reyes, dice: he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y es algo también importante, porque no solamente se trata de de pedir conforme a su voluntad, sino se trata también de estar en la presencia de Dios. Y algo que buscamos nosotros como iglesia es que cada uno de ustedes día a día, a través de su devocional, a través de su relación con Dios, puedan aprender a experimentar estar todos los días en su presencia. De repente tenemos un mal concepto de estar en la presencia de Dios. A veces pensamos que para estar en la presencia de Dios tiene que haber un culto, una alabanza, una música, una manifestación, el sentir algo, que me quemo, o que levanto mis manos, o que me caigo, o que siento esto, que siento lo otro. No. La Biblia no me muestra y me enseña que estas son manifestaciones de la presencia de Dios. Además, la manifestación que más se menciona cuando alguien entraba a la presencia de Dios, ¿cuál es? Temor, terror, porque sabían que no era nada tranquilo, ni fácil, ni sencillo que pudieran estar alguien en la presencia de Dios. Y decían: ay de mí que soy pecador. Ay de mí, o sea, era algo impresionante, alguien que estaba en la presencia de Dios. Entonces, me muestra que Salomón estaba en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, ahí oraba. Yo he aprendido algo. Hay mucha gente que ora y que no está en la presencia de Dios. Hay mucha gente que lee la Biblia y no habita en la presencia de Dios. Para poder tener este beneficio de la oración es importante estar en su presencia. Ahora, la Biblia me muestra que puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Mira algunos pasajes. Salmos 140, 13. Salmo 140, 13 dice así: ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Ahora, hay una realidad, que Cristo vive en nosotros. Alguien pudiera decir: pastor, pues entonces estamos en la presencia de Dios todos los días. Claro. Es que Dios está en todo lugar, estoy en su presencia. Claro. Pero una cosa es que estés en la presencia de Dios
que Dios en todos lugares, y otra manera es que estés en la manifestación de la presencia de Dios o en el mover de la presencia de Dios. ¿Sí me explico? O sea, pues sí, Dios está en todas partes, y alguien puede decir, aún los pecadores están en la presencia de Dios. Pues sí, pero el estar en una intimidad con Él, no cualquiera. Entonces, ¿quiénes están? Esto es importante. Los rectos morarán en tu presencia. Salmos 88, 1 y 2. Salmos 88, 1 y 2 dice: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Salmista me habla de la oración que hace a Dios día y noche. Versículo 2: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Entonces, otra vez, puede ser que esté orando y que mi oración no llegue a la presencia de Dios. No quiere decir que Dios no escuche. Dios lo escucha todo. Aún no salen las palabras de nuestra boca y Dios ya las sabe. Pero al llegar a la presencia de Dios es como encontrar su favor. Y entonces dice ahí: llegue mi oración a tu presencia. No me voy a meter aquí, pero hay algunas razones por las cuales las oraciones son estorbadas. Y algunas de ellas es el pecado, y otras de ellas incluso es la relación que tenemos con nuestra esposa. Pero bueno, ahí no nos vamos a meter, ¿sí? Hablando de la presencia de Dios, Salmo 16, 11. Salmo 16, 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. Algo que yo tengo que aprender a entender y a encontrar en Dios es ese gozo. Y ese gozo solamente se encuentra en su presencia. Aún en el momento de prueba, dificultad, de enfermedad, cuando uno no puede más, el gozo lo encuentras en su presencia. Es increíble. Y bueno, a veces uno dice: no digas nada porque te puede suceder, y aún la Biblia no lo dice, ¿no? Pero es increíble cuando escuchamos que hay hermanos cristianos, sobre todo eso, que están en depresión, en desánimo, en una tristeza constante. ¿Por qué? Porque la Biblia me muestra que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, si tú estás en una tristeza, en una soledad, en una depresión, muy probablemente es que no estés entrando todos los días a la presencia de Dios. Cuando entres a su presencia, bueno, vas a hacer lo que leímos la semana pasada: te vas a deleitar en Él, en tu debilidad, y el poder de Dios se perfecciona ahí y te va a bastar su gracia. O sea, ¿qué más? Estando en la presencia de Dios, ¿qué más le puedes pedir? Nada. Tienes todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Quieres vivir en plenitud y en felicidad? Tienes que aprender a estar en su presencia, ¿sí? Regresamos ahí a Reyes. Estamos en el versículo 3. Dice Dios: yo he santificado esta casa que tú has edificado. Dios le dice a Salomón: yo he santificado. Y santificado o santificar o santo significa apartado para Dios, algo que es especial. Entonces, si hablamos de la casa, del templo, Dios está diciendo: yo he hecho esta casa santa que tú has edificado. Y puedo aprender algo. Esta casa fuera tan común y tan normal si Dios no lo hubiera santificado. O sea, esta casa no es santa por lo que hizo Salomón. Esta casa no es santa por los instrumentos que hay ahí o por los materiales con los cuales se hicieron. Esta casa es santa, apartada para Dios, porque Dios fue el que la consagró, el que la santificó, el que Dios le dio el valor a esa casa. Bueno, lo mismo es en nuestra vida. Nosotros vivíamos en pecado,
lo vil, lo menospreciado, lo peor, y nuestra casa no sería nada si Dios no nos hubiera apartado o santificado para Él. Ahí es donde nuestra vida tiene valor. Nuestra vida no tiene sentido sin Dios. Este cuerpo no sirve en nada si no está Dios en él. Seríamos pecadores, seríamos personas condenadas a una muerte eterna, a un juicio eterno, a una condenación eterna. Sin embargo, el hecho de que Dios nos haya santificado por su palabra, nos haya apartado para Él, nos ha hecho diferente. Lo que Dios cambia no es el exterior, sino lo que Dios cambia es nuestro interior, lo espiritual. Y es ahí donde Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Y pudiéramos estar escuchando de esta manera: Dios te está diciendo, yo he santificado tu vida, yo he santificado tu cuerpo, porque es mi casa y yo ahí lo he hecho santo. Incluso dice en el versículo 3: y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Lo que está diciendo Dios en esas palabras es simplemente: y yo voy a estar ahí todos los días. Algo que me impresiona es cómo Dios siempre ha querido estar con nosotros, con el hombre. Eso es increíble, porque el Dios poderoso, el eterno, el existente, amó tanto su creación y lo demostró dando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario con un solo propósito: Él quiere habitar contigo todos los días. Él quiere que estés en su presencia todos los días. Él ha hecho todo lo posible. Si te das cuenta, en lo que tiene que ver con salvación, el hombre no hace nada porque Dios lo hizo todo. O sea, Dios planeó cómo salvar al hombre. Dios planeó cómo Él mismo entregarse por el hombre. Dios planeó cómo el hombre simplemente por fe pueda ser salvo. Había un juicio, había que morir, había que sufrir por consecuencia del pecado, y Dios dijo: yo lo amo tanto que estoy dispuesto a yo sufrir por él. Y qué impresionante es eso. Sin embargo, muchos de nosotros no queremos estar en la presencia de Dios. No hacemos el devocional, no leemos, no oramos. Sí, si me siento mal, ay, Dios, ayúdame. Si tengo un problema, Dios, por favor, sé mi socorro. Pero yo no puedo pensar de esa manera cuando yo aprendo a estar con Dios todos los días en su presencia. O sea, puedes hacer un análisis de tu vida y preguntarte: ¿cuándo fue donde la última vez que estuviste en la presencia de Dios? Y ahí va a decir: ahorita, pastor, estábamos cantando en su presencia. Claro, pero que tú digas: me conecté, estuve con él, lo vi cara a cara. Bueno, no me simbólica, no que se me apareció, vi algo. No, es decir, me quebranté, lloré en su presencia, sentí su amor, sentí su abrazo, sentí que Él estaba ahí donde yo estaba. Tú mismo puedes analizarte: ¿cuándo fue la última ocasión? A lo mejor habrá alguien que pueda decir: nunca me lo he sentido. Y otra vez, no estamos por experiencias, por sentimientos, emociones, pero tienes que estar convencido de que estás ahí en su presencia, en Él. Entonces, Dios es fiel y Dios quiere cumplir su promesa en cada uno de nosotros. Y qué hermoso es saber que los ojos de Dios están sobre nosotros, para bien y a lo mejor también para mal, ¿no? ¿En mal en qué sentido?
Porque a lo mejor yo quiero hacer cosas que no son de acuerdo, no están bien, y ahí Dios me está viendo. A eso me refiero. Pero también dice que su corazón. Y eso me habla de su amor, de su gracia y su fidelidad. Esto también es impresionante. Porque muchos de nosotros, cuando alguien nos defrauda, cuando alguien nos falla, a veces no queremos ni volverlo a ver nunca en la vida. Y decimos, no le deseo nada malo, pero nada más ya no lo quiero volver a ver. ¿Cierto? Y Dios es todo lo contrario. Dios dice, te equivocaste, quiero que vengas, porque en mí vas a encontrar el perdón. Te has olvidado de mí, necesito que vengas, porque aquí yo te voy a restaurar. Y es Dios el que quiere traernos con su corazón y sus lazos. Versículo 4. Dios le va a dar una advertencia a Salomón. Y le dice, si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Lo que le está pidiendo a Dios a Salomón es que ande en integridad como David su padre. Interesante cómo Dios pone a David como un hombre íntegro. Hoy no lo vamos a ver, pero todos sabemos la vida que tuvo David, y no fue un angelito, dicen por ahí, ¿verdad? David pecó. David cayó en adulterio. David ladrón, robó, tomó una mujer que no era suya. David mandó matar al esposo de esta mujer. David mintió y David, bueno, un montón de cosas. Pero de repente no tiene sentido que, sabiendo la vida de David, de repente Dios le llame un hombre de integridad de corazón, o de un corazón íntegro. Y uno puede preguntarse, ¿cómo puede llamar Dios así a un hombre que pecó y que hizo cosas pues muy malas? Bueno, cuando me habla de un hombre íntegro de corazón, no se refiere a un hombre que nunca pecó, sino a un hombre que supo hacer lo correcto cuando pecó. Otra vez, no se refiere a un hombre que nunca pecó, sino a un hombre que supo hacer lo correcto cuando pecó. ¿Por qué? Porque cuando David sabe que ha pecado, él buscó el perdón de Dios, se humilló, y Dios dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar ni va a rechazar. Eso nos ayuda a nosotros, porque día a día fallamos y pecamos. O sea, todos los que estamos aquí hacemos o cometemos uno u otro pecado. Por eso cuando venimos, no venimos a juzgar a nadie. Hablemos del pecado que sea, no juzgamos a nadie. ¿Por qué? Porque la Biblia misma me dice a mí, si yo estuviera viendo la paja que hay en sus ojos, no me permite verla bien porque traigo una viga más grande. Entonces la idea no es juzgar a los demás, sino que podamos aprender. Cada uno de nosotros que hemos fallado, que cometemos pecado, que nos olvidamos de Dios, que hacemos lo que a Dios no le agrada. El problema no es ese. ¿Por qué ese no es el problema? Bueno, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo reacciono ante el pecado que Dios me está revelando? Hay dos maneras de reaccionar. La primera, facilita: perdóname, Dios, soy un pecador. Y te humillas y le dices: perdóname, es cierto, te he fallado, he sido un rebelde, he transgredido tu ley, he hecho lo que no te agrada, me da vergüenza. Y confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. Pero hay otra reacción.
cuando estás en la iglesia y el que predica o leer la palabra te muestra que estás en pecado y te quedas igual. Ah, sí, sé que soy un pecador y qué. Hermanos, ha habido gente que yo he tenido que hablar y me dice, sí, sé que estoy en pecado y así quiero seguir. Sí, sé que estoy mal, ¿y qué? Incluso llegan a decir, yo soy responsable, me hago responsable y sé lo que Dios me puede hacer, y sin importar, yo me hago responsable de las consecuencias de mi pecado. Y los escucho y yo digo por dentro realmente no saben ni lo que estás diciendo. El problema es cuando estás viviendo en esa falta de integridad. Lo que Dios le está pidiendo a Salomón es simplemente que haya ese corazón de integridad que hubo en su padre. Que aunque pueda fallar, pues pueda venir a pedir perdón. Incluso dice ahí, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardado, mis estatutos y decretos. Y una vez más, lo que Dios le está pidiendo a Salomón es obediencia. Lo que Dios nos pide a nosotros como iglesia es que obedezcamos, ¿qué? Lo que dice el pastor, no. Sus leyes, sus estatutos y sus mandamientos. Santiago 1:22 dice, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. De nada sirve que conozca la palabra o la enseñemos y no hagamos su voluntad y no obedezcamos su palabra. Porque es bien fácil decirle, Señor, Señor, te amo, Señor, ayúdame, Señor, eres mi Dios. Y Lucas 6:46, Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? O sea, es bien fácil decirle Dios, Señor y no hacer su voluntad. Lo que Dios le está diciendo a Salomón es, si tú obedeces, andas en integridad y obedeces mi palabra, versículo 5 de Primera de Reyes, dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. O sea, la respuesta a lo que Dios está diciéndole a Salomón tiene que ver con esta condición. ¿Cuál? Integridad y obediencia. Y como consecuencia iba a haber una bendición en su reino para siempre. Y lo puedo ver de esta manera. La bendición que Dios ha prometido para ti tiene esta condición. ¿Cuál es? Un corazón íntegro y obediencia a su palabra. Si vives en integridad y si vives obedeciendo su palabra, ten por seguro que Dios te va a bendecir. Versículo 6. Mas si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos, o sea, no los obedecieras, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adoraréis. Ahorita vamos a leer lo demás. Pero me llama la atención la palabra es, si obstinadamente os apartéis de mí. La palabra obstinado se refiere a alguien que se mantiene excesivamente firme en una idea, en una intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. ¿Sí me explico? Otra vez lo voy a volver a leer. Obstinado, que se mantiene excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. O
sea, alguien que le dices, pero es que estás mal, ni modo, así soy yo. Pero es que no es correcto, yo lo voy a hacer. Y es muy común ver gente obstinada. El pasaje que dice, mas si obstinadamente os apartéis del mal, me habla de alguien que está en mal, está en pecado, y se le habla de una y otra manera y no quiere cambiar y está obstinado en su pecado. Precisamente es eso. Que por más que le digas, por más que le des mensajes, por más que le saques la palabra, por más que lo quieras corregir, está obstinado en su pecado. Eso traerá consecuencia. Es más, simplemente como una referencia, lo voy a leer yo en Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Aquí me habla acerca de la actitud que tuvo Saúl. Y Samuel le dice esto: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Lo que estamos hablando. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso es lo que Dios le dice a Saúl cuando le dice, no serás más rey, porque te has obstinado. ¿En qué? En tu pecado, en tu rebelión. Entonces, el vivir de esta manera trae consecuencias a nuestra vida. El vivir en pecado y no querer cambiar trae consecuencias a nuestra vida. Hermanos, recuerden que Dios nos llama a que volvamos a Él una y otra y otra y otra vez. Y hay gente en la iglesia que vive en pecado y como sabe que Dios como quiera lo puede perdonar, sigue viviendo en pecado. Como quiera Dios me va a perdonar, como quiera Él me perdona. Pero la Biblia me enseña que Dios tiene un límite, en el sentido de que te habla y te habla y te habla, y si estás obstinado en tu condición, entonces Dios te deja. No que no te perdone, sino que no hay nada que cambie tu corazón, porque se endurece como el corazón del faraón. Entonces ese es un problema que nos puede pasar. Incluso me llama la atención ahí en Reyes, que se dice que si obstinadamente os apartéis de mí vosotros, y luego también dice y vuestros hijos. Y eso me habla de la responsabilidad que tenemos como padres. Y cuidado cuando somos papás pasalones. ¿Que saben que es muy común? Es muy común que cuando a veces estamos casados y vemos los hijos de los demás, es bien fácil criticarlos. ¿Viste cómo le contestó? Mira, ni le hizo caso. Mira, no va ni a la iglesia. Mira, y ahí somos buenísimos. O sea, somos fariseos de fariseos. Pero cuando son nuestros hijos, bueno, es que ellos son diferentes. Y si tú no le pones la rienda o no los corriges correctamente, bueno, las consecuencias al rato te van a alcanzar. ¿Sí? Versículo 7. Primera de Reyes 9:7 dice: yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa será santificado mi nombre, y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pueblo anda en integridad de corazón como David y obedece sus mandamientos, Dios los va a bendecir y cumplirá su promesa en cada uno de ellos. Pero si ellos no obedecen la palabra y andan obstinadamente en pecado, dice Dios que Él va a cortar a Israel sobre la faz de la tierra, ¿sí?, que les ha entregado. Y dice incluso esta casa en la cual han santificado mi nombre,
yo la voy a echar de delante de mí. Y me dice tercera, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. Y estas tres cosas sucedieron. Fueron exiliados, los echó de la tierra de donde Dios les había entregado. ¿Por qué? Porque el pueblo más adelante, no lo vamos a ver ahorita, empezó a pecar, no hicieron lo que Dios había mandado, se metieron en idolatría, siguieron otros dioses, lo vimos todo eso en Isaías, ¿sí? ¿Y qué hace Dios? Los va a disciplinar. No solamente eso, esta casa será destruida. Después tendrán que volver a reedificar otra vez, porque esta casa quedará en ruinas. Y cuando dice Israel será proverbio y refrán, simplemente lo que está diciendo es, ellos serán un ejemplo para los demás. O sea, como cuando decimos hoy, ¿no? A nuestros hijos, oye, échale ganas, pórtate bien, porque acuérdate cómo lo que le pasó al pueblo de Israel, cómo Dios lo disciplinó, lo regañó, todo eso. Y si tú no haces lo correcto, te va a pasar lo que a ellos. Eso está diciendo. O sea, Israel será un ejemplo de la mano, de la disciplina de Dios. La Biblia me dice en el Nuevo Testamento que todo lo que está escrito es para mostrar nuestro bien, o para que recordemos cómo Dios actúa. Y entonces, si tú vives en pecado y tú no obedeces, bueno, mírate en Israel, porque de la misma manera en que Dios trató con Israel, tratará contigo. ¿Dios amaba a Israel? Claro, como te ama a ti. ¿Por qué lo disciplinó Dios? Para hacerlos volver a Él, de la misma manera que Dios tratará contigo. Entonces, Israel es una advertencia, o es un ejemplo de lo que pasará si tú vas a adorar a otros dioses. Y bueno, Israel lo hizo. Y ahí vas a decir, yo no adoro imágenes, pero puedes poner cualquier cosa que pones antes que Dios. Eso es idolatría. Y somos muy dados. Y la idea no es como que enojarme o regañar. No, pero simplemente, hermanos, hoy es domingo, hoy nos toca venir con Dios, y cuando no venimos porque tengo una fiesta, o porque no vengo porque tengo que hacer una actividad que no hice en la semana, o tengo que hacer un trabajo para mañana, discúlpame, pero eso es poner eso antes que Dios. Y eso es idolatría. No, es que mañana tengo que tener un trabajo muy importante. Yo hoy no voy a ir a la iglesia porque si no termino voy a quedar mal en el trabajo. Y estás poniendo en primer lugar el trabajo que a Dios. En vez de decir, voy a ir a la iglesia, tengo mi relación con Dios, y después que Dios me ayude para terminar pronto y mañana entregar mi trabajo. ¿Sí me explico? Esto muchas veces no lo vemos, porque lo que sí sacamos es decir, ¿a poco el no ir a la iglesia es pecado? No. ¿A poco me voy al infierno si falta un domingo? No. Pero ese no es el problema, si faltas o no faltas. El problema es que es lo más importante en ti. Y cuando hablamos de idolatría, nos jactamos porque decimos, ya no tenemos ídolos ni imágenes, ya Dios nos sacó de ahí. Pero tenemos otros. No voy a la iglesia porque hoy van a venir mis hijos a verme. Entonces tus hijos son más importantes que Dios. Es que toda la semana trabajan. Y luego, pues o vienen más temprano, o vienen más noche, o vengan después del culto. No sé si me explico. O sea, otra vez, no crean que uno se enoja. Es que si no voy, el pastor se va a enojar. No, yo no me puedo enojar. Yo estoy dando una enseñanza de lo que pasa cuando incluso no voy ni a la iglesia y me dejo de congregar porque tengo que descansar, porque yo también me canso, porque es mi tiempo. Entonces soy primero yo. Entonces, bueno, avancemos, si no termino, ¿verdad?
Versículo 9. Y esta casa que estaba en estima, la casa de Israel, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y a esta casa? Esto me habla cuando Dios va disciplina a la iglesia, ¿no? Perdón, a la iglesia no, al pueblo. O sea, imagínate escuchar cómo Dios lo sacó de Egipto, abrió el mar, pasó por el desierto, dieron vueltas y con un grito se cayeron los muros, Dios les entregó una tierra, conquistaron, un Dios poderoso, todo, un templo glorioso, poderoso, que todos veían la mano de Dios ahí. Entonces era algo que la gente decía: wow, ¿y cuál es el secreto? Dios con ellos. Pero llegó un momento donde hicieron lo malo y Dios los destruye, o los disciplina, los entrega. Y luego la gente empezó a decir: uy, mira. Y según ellos estaban con Dios. Lo mismo que muchas veces nos pasa a nosotros. Que es muy común que la gente diga: uy, mira, y eso que va a la iglesia y mira cómo le está yendo. Uy, mira, y ahí es donde muchas veces cuando Dios mete disciplina al pueblo, a la iglesia, la gente es donde se mofa y se burla. Ándale, pues pídele a tu Dios que te ayude, ¿no? Yo por eso no creo en los cristianos. Yo por eso no voy a la iglesia. Yo por eso digo que todo eso es pura mentira. Bueno, ellos están obstinados en otra cosa. Pero Dios nos mete en una disciplina cuando vivimos en pecado y no queremos responder o reconocer. Por eso de repente el reino de Dios es vituperiado. Cuando dejamos a Dios y volvemos al pecado. Es increíble. De repente ahora por las redes escuchas a tanta gente que decía: uy, no, eran personas que andaban muy mal. De repente se hacen cristianos, no sé si por fama o por lo que sea, y después regresan y hablan pestes y hablan mal de Dios y de la iglesia y de todo, y burlándose. Cuidado cuando alguien cae en ese punto, porque Dios no deja nada sin saldar a cuentas. Versículo 9 dice: y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron, por esto ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Sí? Ellos van a ver que Dios los castigó, que Dios está tratando con ellos. ¿Por qué? Pues porque se volvieron atrás y dejaron a Dios. Y les decía, esto me habla de la disciplina. No, a nadie nos gusta estar disciplinados, pero esto me habla de disciplina. Mira, veamos algunos versículos. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo sé que estos versículos a nadie nos gusta, porque nadie quiere ser ni disciplinado ni azotado por Él, pero me dice que el que lo disciplina es porque lo ama. ¿Sí? Versículo 7, ahí mismo: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si Dios no nos disciplinara, pareciera que no tuviéramos un padre, y Él nos disciplina. Versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina a nadie nos gusta, pero tiene una reacción importante en nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 28, por favor, al 31.
Hebreos 10:28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, me habla que en aquel tiempo, si alguien transgredía, violaba, hacía lo contrario a la ley de Moisés y que era comprobado, tenía que morir. No había otra, no había salvación, tenía que morir. Dice versículo 9: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece o merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, si aquello, imagínate, si un hijo no se portaba bien con los padres, tenía que ser apedreado y matarlo. Y era un ejemplo para que los demás hijos aprendieran. Quizás hoy todos no tuviéramos hijos a lo mejor, ¿verdad? En ese tiempo. Y era un ejemplo para ellos. Entonces dice: ¿cuánto más será el castigo para aquel que hoy pisotea la sangre de Cristo? Que pisotea su gracia, que aunque sabe que está mal, vive de una manera desmedida, en pecado, haciendo lo que a Dios no le agrada. Versículo 30: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza. Cuando leemos estos pasajes y que leemos que Dios dice: Él es mía es la venganza, yo daré el pago, muchas veces decimos amén, porque queremos que nos vengue o que nos defienda y que pague aquel que me está haciendo lo malo. Pero dice aquí: conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si tú quieres vivir en pecado, nomás ten consciente que a Dios no se le pasa nada. Si tú no eres su hijo, te va a dejar, porque ya estás condenado a una muerte eterna. Entonces ya estás condenado a morir. Pero cuando eres hijo, te tiene que corregir para que no estés viviendo las consecuencias del pecado. Y aquel que dice: mía es la venganza, es el mismo que hoy dice: yo pagaré a cada uno lo que ha hecho. Entonces tengo que meditar en ello. Y termino con el último pasaje, Salmo 32:1. Porque si termináramos aquí, pues nos fuéramos bien tristes. ¿Por qué? Pues porque siempre que pecamos Dios va a pagar. Pero no, hay una respuesta para hoy, para nosotros. En el Salmo 32 me habla de la respuesta o de la oportunidad, la misericordia, la gracia que Dios nos da si hoy venimos con el corazón de David, con un corazón de arrepentimiento. Salmo 32:1 dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. O sea, todo aquel que Dios le perdona su pecado, doblemente dichoso, bendecido, es bienaventurado. Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, aquel que de una manera honesta y genuina está buscando el perdón, el arrepentimiento, está yendo delante de Dios. Dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, tú puedes estar viviendo en pecado y quedarte callado, y es ahí donde Dios empieza a tratar contigo, a disciplinarte y a tratar. Y dice el salmista: pues mientras callé.
mientras no confesé mi pecado, mientras vivía obstinadamente, mientras yo estaba viviendo así, se agravó sobre mí tu mano. Como la mano, bueno, no sé de quién de ustedes, ¿quién les corregía más, su papá o su mamá? A veces la que corrige más es la mamá, porque es la que pasa más tiempo con los niños. La misma mano de la mamá que siente rico cuando te agarra el cabello, la espalda y te, ay, qué rico, y te quedas dormido. Esa misma mano que es una bendición cuando te está sobando, es la misma mano que te da cuando lo necesitas. Entonces, la misma mano de Dios o te abraza o te corrige y te disciplina. Versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El secreto lo da el salmista. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, decláralo, y Dios te va a perdonar. Versículo 6: por esto ¿qué? Por esto que puedo declarar mi pecado y tú me perdonas, orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué me habla del cuidado de Dios? Por cuanto Él perdona mi pecado, puedo orar y yo sé que Él me va a perdonar y va a permitir que a las aguas no me acaben y que no dañen mi vida. Entonces, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que Dios quiere para esta casa? Esta iglesia que se llama Vivo en Ti, en el cual Dios te ha traído. ¿Qué quiere? Que vivas en integridad, que vivamos como iglesia en integridad, en santidad. Que si pecamos, vengamos a Él como iglesia y pedir perdón si estamos fallando. ¿Y qué más quiere? Que obedezcamos sus mandamientos y sus estatutos. Y si fallamos como iglesia en mi integridad y en mi obediencia, tengo que aprender a confesar mi pecado, porque en Él puedo alcanzar misericordia. Y si no, la mano de Dios vendrá sobre ti. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y la mano de Dios, yo creo que te des cuenta, porque es tan bueno y tan amoroso que te puede perdonar todas las veces que falles, pero también es tan santo y tan justo que me habla de un castigo eterno para todo aquel que no quiere arrepentirse. Wow, ¿no? O sea, cuando tú dices el infierno y un castigo, ¿por cuánto tiempo? Y cuando te das cuenta que es para siempre, no hay otra posibilidad, no hay otra oportunidad. No habrá una manera de decir, al rato me arrepiento, hombre, en el milenio, ahí voy a decir que sí. Ya no. ¿Y qué es lo que hace hoy Dios? Enseñarnos el proverbio y refrán que es Israel, para que no cometamos el mismo error. Hoy Dios quiere que nosotros como iglesia vivamos en integridad. Si pudiera yo terminar y decir, en Dios nos gloriamos, claro que sí. ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia? Que vivamos en santidad. Eso es integridad, vivamos en santidad. Y que obedezcamos sus palabras, sus mandamientos. Es todo. Porque lo demás lo ha hecho Él. Porque lo demás lo va a hacer Él. Va a traer quién va a venir, va a traer y va a hacer su obra y va a hacer milagros y va a hacer todo. Pero nosotros necesitamos aprender a vivir en santidad, en integridad, en obediencia. Y cuando hagamos esto,
Dios va a permitir que esta obra siga adelante. Lo hemos enseñado muchas veces. Esta iglesia Vivo en Ti cumple 10 años. A nosotros nos va a tocar, nos tocó empezar. No sabemos quién va a continuar después, porque esta iglesia no es mía, ni es patrimonio para mis hijas y dejarlas a ellas. No. Dios levantará cada día a la persona que estará aquí y pedirá que vivamos en integridad y en obediencia a su palabra. Y cuando hagamos eso, en automático Dios bendecirá a su iglesia.